En medio del desierto de Nevada, lejos del bullicio de las ciudades, se encuentra un lugar que ha sido objeto de innumerables teorías conspirativas y especulaciones: el Área 51. Esta base militar, oficialmente reconocida como un campo de pruebas de la Fuerza Aérea, ha estado rodeada de misterio desde su creación. Sin embargo, hay un aspecto de su historia que rara vez se menciona, algo que ha sido cuidadosamente ocultado durante décadas: las desapariciones inexplicables que han plagado los pequeños pueblos alrededor de esta instalación secreta. La historia comienza en la década de 1950, cuando el Área 51 fue establecida oficialmente. A medida que la base militar comenzó a expandirse, los pequeños pueblos que la rodeaban, como Rachel, Hico y Álamo, también empezaron a experimentar extraños sucesos. En esos días, los habitantes de estas comunidades rurales vivían en relativa paz, manteniendo sus vidas sencillas y ajenas a los secretos militares que se desarrollaban a poca distancia. Pero poco después de la apertura de la base, comenzaron a desaparecer animales de las granjas locales. Al principio, fueron casos aislados: un perro aquí, algunas ovejas allá. Los granjeros pensaron que se trataba de ataques de coyotes o depredadores comunes del desierto. Sin embargo, las desapariciones aumentaron en frecuencia y se volvieron más extrañas. Los animales desaparecían sin dejar rastro, sin signos de lucha o huellas que indicaran la presencia de un depredador. A veces los granjeros encontraban las cercas rotas, pero nada más, ni siquiera una gota de sangre. Los habitantes comenzaron a susurrar sobre lo que podía estar sucediendo, pero pocos estaban dispuestos a hablar abiertamente por miedo a ser tomados por locos. A medida que pasaba el tiempo, los rumores comenzaron a tomar una forma más siniestra. Algunos decían haber visto luces extrañas en el cielo por la noche, movimientos rápidos de objetos que no podían ser aviones o helicópteros. Otros afirmaban haber escuchado sonidos inquietantes provenientes del desierto, como zumbidos bajos y constantes o voces que no parecían humanas. Pero el verdadero terror comenzó cuando los niños empezaron a desaparecer. El primer niño que desapareció fue Tommy Hawkins, de 7 años. Tommy era conocido en su pueblo por ser un niño curioso y aventurero. Una tarde, mientras jugaba en el campo detrás de la casa de su familia, desapareció sin dejar rastro. Sus padres lo buscaron desesperadamente, llamando a todos los vecinos y alertando a las autoridades locales. La búsqueda duró días, con voluntarios rastreando el desierto y las montañas cercanas, pero no encontraron nada, ni una sola pista de lo que le había sucedido a Tommy. Semanas después, otro niño desapareció en circunstancias similares. Esta vez fue Emily Rodríguez, de 6 años, que había estado jugando en su patio trasero cuando su madre la dejó sola por unos minutos. Cuando volvió, Emily había desaparecido. Las búsquedas comenzaron de nuevo, pero al igual que con Tommy, no hubo ninguna señal de la niña. A medida que las desapariciones continuaban, la comunidad entró en pánico. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa, las calles estaban vacías y las noches se llenaron de miedo. Las autoridades locales intentaron calmar los ánimos, sugiriendo que los niños podrían haberse perdido en el desierto, pero pocos creían esa explicación. Los habitantes comenzaron a sospechar que algo más estaba sucediendo, algo relacionado con la misteriosa base militar que se erigía en la distancia. Uno de los pocos que se atrevió a investigar fue un hombre llamado Jack Thompson. Jack era un exmilitar que había trabajado brevemente en proyectos secretos antes de retirarse a la vida tranquila en Rachel. Conocía bien la reputación del Área 51 y no estaba dispuesto a aceptar las desapariciones como simples accidentes. Comenzó a reunir información, hablando con los habitantes del pueblo y recolectando cualquier dato que pudiera encontrar. Lo que Jack descubrió fue inquietante.
Los registros locales mostraban un patrón en las desapariciones, con intervalos casi regulares entre cada caso. Además, las desapariciones de animales coincidían con la llegada de nuevos equipos y suministros a la base, como si los dos estuvieran de alguna manera conectados. Jack también descubrió que, en las semanas previas a la desaparición de un niño, siempre había informes de avistamientos de luces extrañas en el cielo y ruidos inexplicables provenientes del desierto. A medida que profundizaba en su investigación, Jack comenzó a sospechar que algo más que tecnología avanzada estaba siendo probado en el Área 51. Un día, mientras exploraba una zona del desierto cerca de la base, encontró algo que confirmó sus peores temores. Restos de un animal, pero no cualquier resto. El cadáver estaba completamente desangrado, sin heridas visibles que explicaran la pérdida de sangre. Lo más extraño era que el cuerpo no mostraba signos de descomposición, a pesar de haber estado al sol del desierto durante días, tal vez semanas. Jack decidió que debía entrar en el Área 51 para encontrar respuestas. Sabía que era una misión suicida, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras más niños y animales desaparecían. Usando su entrenamiento militar, logró infiltrarse en la base una noche, esquivando a los guardias y las cámaras de seguridad. Dentro del Área 51, Jack descubrió instalaciones que parecían sacadas de una pesadilla. Laboratorios subterráneos llenos de equipos que no reconocía y tanques enormes de vidrio que contenían formas indescriptibles, como seres vivos en estado de suspensión. En una de las salas, encontró un conjunto de documentos antiguos que hablaban de experimentos genéticos avanzados, combinando ADN humano con algo que solo se describía como extraterrestre. Los documentos también mencionaban un proyecto denominado Quimera, destinado a crear una nueva forma de vida utilizando a los niños desaparecidos como sujetos de prueba. El horror de lo que estaba ocurriendo se hizo evidente para Jack. Los niños y los animales no se habían perdido en el desierto. Habían sido secuestrados por los propios militares para experimentos inhumanos. Experimentos que no solo implicaban tecnología avanzada, sino que también involucraban algo mucho más siniestro, algo que no era de este mundo. Mientras intentaba salir de la base con las pruebas que había encontrado, Jack fue descubierto. Los guardias lo capturaron y lo llevaron ante un alto oficial, que le advirtió que nunca más hablara de lo que había visto. Antes de ser liberado, fue obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad y se le amenazó con represalias mortales si alguna vez revelaba la verdad. Pero Jack no podía olvidar lo que había visto. Sabía que la gente de su pueblo merecía saber la verdad, y aunque temía por su vida, decidió contar su historia. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Jack desapareció misteriosamente. Su casa fue encontrada vacía, sin signos de lucha, pero todas sus pertenencias personales, incluidas las pruebas que había reunido, habían sido cuidadosamente eliminadas. Después de la desaparición de Jack, las desapariciones en los pueblos alrededor del Área 51 disminuyeron, pero no cesaron por completo. Los habitantes seguían viendo luces en el cielo y escuchando ruidos extraños en la noche. Y de vez en cuando, un niño o un animal desaparecía sin dejar rastro. La historia de Jack se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que había fuerzas más allá de la comprensión humana operando en las sombras del desierto de Nevada. Años después, un periodista de investigación llamado Sarah Mitchell, que había oído hablar de las desapariciones, decidió reabrir el caso. Viajó a los pueblos alrededor del Área 51 y habló con los pocos testigos que aún vivían.
Lo que descubrió la llevó a escribir un artículo explosivo que afirmaba que el gobierno de los Estados Unidos había estado encubriendo experimentos extraterrestres durante décadas, utilizando a niños y animales como cobayas. El artículo de Sarah causó una gran conmoción, pero al igual que las revelaciones de Jack, fue rápidamente desacreditado y eliminado de los medios. Sarah recibió amenazas anónimas, advirtiéndole que dejara de investigar, y finalmente ella también desapareció. El misterio del Área 51 y las desapariciones de los pueblos cercanos sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Los que viven en la sombra de la base militar saben que hay algo ahí fuera, algo que no pueden explicar, pero que temen profundamente. Saben que el desierto es un lugar donde el gobierno guarda sus secretos más oscuros y que a veces esos secretos vienen a cobrar lo que se les debe. A lo largo de los años se han hecho numerosos intentos por parte de entusiastas de los ovnis y teóricos de la conspiración para desenterrar la verdad, pero todos han sido silenciados de una forma u otra. La gente del pueblo ha aprendido a vivir con el miedo, a mantener a sus hijos cerca y a sus animales bien protegidos. Pero en el fondo, saben que mientras el Área 51 exista, el peligro nunca desaparecerá por completo. Se dice que en las noches más oscuras, cuando el viento del desierto sopla fuerte, se pueden escuchar los ecos de las voces de aquellos que fueron tomados, susurros que advierten a los vivos de mantenerse alejados del desierto, de no buscar respuestas a preguntas que nunca deberían haber sido formuladas, porque hay cosas que la humanidad no está destinada a conocer, y hay lugares en este mundo que deberían permanecer ocultos para siempre.